Hola a todos, mi nombre es Felipe Araujo y quiero darles la bienvenida a Explorando mi Fe, un espacio dedicado a la exposición y al estudio de los principios y fundamentos del cristianismo y cómo estos se aplican en nuestra vida diaria. Nuestro deseo es motivarlos a ustedes a que puedan abrir sus Biblias y que así como los creyentes de Berea, ustedes también puedan escudriñar las Escrituras y crecer en su fe. En cada episodio nosotros tendremos un invitado especial. Hoy nos acompaña el pastor Jonathan Boyd, con quien desarrollaremos el tema de qué es el Evangelio. Este es un tema importantísimo y crucial para nuestra vida como cristianos. Pero antes de adentrarnos en el tema, voy a dejar a que el pastor se presente, nos cuente acerca de quién es él y de su ministerio en Santa Marta. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Felipe, y pues saludos a todos. Mi nombre, como dijo Felipe, es Jonathan Boyd y soy de Estados Unidos. Llevo aquí aproximadamente 12 años, 13 años en Colombia y trabajo aquí con varios ministerios. Trabajo para una misión bautista que trabaja especialmente en la teología, la educación, con un seminario en Bogotá. Y también a nivel local trabajo con una iglesia bautista aquí en la ciudad, la Iglesia Impacto Bíblico, y también con Fundebao, que es la Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega, que es una institución dedicada también a la educación teológica para personas de la ciudad. Y ahorita con esta pandemia hemos estado dictando cursos también a distancia. Y pues aquí vivo con mi familia, tengo 4 hijos, uno está en Estados Unidos, los 3 menores están aquí conmigo y pues le damos gracias al Señor por el privilegio de vivir aquí en este país y en esta ciudad. Pastor, ¿qué tal le ha parecido vivir en Santa Marta? Pues me gustaba más antes de esta pandemia, la verdad, pero es maravilloso realmente. Y obviamente creo que a todos nos hace falta poder salir más libremente y especialmente congregarse, que creo que me ha dado un poco duro eso como pastor y pues como cristiano uno quisiera ver más a los hermanos. Pero en general es un buen lugar para vivir. Es cierto, a todos nos hace falta ir a la iglesia, abrazarnos, escuchar el mensaje, adorar al Señor juntos, pero bueno, esperemos que pase rápido todo esto, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, vamos entonces a comenzar de una vez con nuestro tema del día. Pastor, la pregunta principal, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo podemos definir qué es el Evangelio? Ok, bueno, este tema es tan importante y como vamos a ver, creo que hay varios pasajes, o muchos pasajes más bien, de la Biblia que hablan del Evangelio. Y podríamos pensar en varios pasajes. Yo pensé en Romanos. Nosotros en nuestra iglesia estamos predicando Romanos. Y es interesante cómo Pablo empieza la carta a los Romanos. Él dice, aquí dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vemos en el libro de Romanos ese tema del Evangelio. Aquí él comienza y dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí vemos parte principal del Evangelio, que es la persona de Cristo. Vemos ahí que Él presenta a Cristo, bueno, Él es el Señor, viene del linaje de David, fue declarado, designado Hijo de Dios con poder, que ahí vemos que Él fue exaltado en su resurrección. Así que se trata de quién es Cristo en primera instancia, y después en la carta a los Romanos vemos más la obra de Cristo, porque en Romanos él no habla tanto de la vida de Jesús, pero claro que la tiene siempre en mente, ¿verdad? Y en el 1.16, que podría ser quizás el versículo clave, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para resumir, vemos que el Evangelio se trata de la persona y la obra de Cristo. La palabra como tal en el griego es la palabra evangelion, o como nosotros decimos evangelio, que habla de las buenas nuevas. Y algo importante o importantísimo, diría, es recordar que es un mensaje de lo que Dios ha hecho. No es tanto, o bueno, más bien, no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, tanto como con lo que Él hizo por nosotros. Porque para muchos piensan que el Evangelio son un conjunto de buenos consejos para tener una mejor vida, para, bueno, quizás quitarnos algunos pecados, tener más felicidad, quizás más gozo, ser más prósperos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, habla más, o más bien habla del Evangelio como el mensaje de salvación y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, básicamente se trata de su vida y su obra por nosotros, que si miramos 1 Corintios 15, por ejemplo, vemos que se trata de su muerte por nuestros pecados, según las Escrituras, su sepultura y su resurrección, según las Escrituras. Entonces, hay varios pasajes, pues a mí me gusta mucho ese, 1 Corintios 15 también, para resumir el mensaje. Muy bien. Ah, en la cita que usted leía en Romanos decía que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. O sea que cuando Pablo decía no me avergüenzo del Evangelio, tenía en su mente que no se avergonzaba de la vida, digamos, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Eso era lo que él tenía en mente o él tenía en mente otras cosas más? Bueno, yo creo que tenía muchas cosas en mente. Para comenzar, pues si miramos la carta a los romanos, hablan muchos temas, pero principalmente si pensamos en él como judío, decir que un hombre, Jesús, era el Cristo, porque la palabra Cristo es Mesías, decir que Jesús era el Cristo era vergonzoso para la mayoría de los judíos, porque en su mayoría lo rechazaron, ¿cierto? Y por eso dice que no se avergüenza, porque si pensamos en él, era un hombre antes que perseguía la iglesia y predicaba o enseñaba en contra del cristianismo. Dios lo convierte y en ese momento se da cuenta de todos sus errores, principalmente sobre Jesús. Porque lo interesante de Pablo es pensar que lo que él sabía como judío, no, él podría seguir usando mucho de eso, sino que la clave que no tenía en su teología era Cristo, era Jesús. Y cuando se dio cuenta de ese error tan garrafal, ya todo tuvo sentido para él como nuevo cristiano, ¿sí? Y por el otro lado, él habla ahí de judíos y de griegos o gentiles. También para los gentiles, la idea de la resurrección, por ejemplo, era una idea absurda, porque ellos se preocupaban más por la filosofía, más por el buen vivir, pero no tenían ese concepto de la resurrección de los muertos, como los judíos. Entonces, por los dos lados, él dice, no, esto para la sociedad es un mensaje de locuras. O sí, como él dice en 1 Corintios 1, que es una locura, la predicación de la cruz, el evangelio. Otra cosita, que para los judíos la idea de un Mesías que muere en una cruz también es una idea que no conciben. Porque para ellos hablar del Mesías es hablar del vencedor, hablar del que va a venir para conquistar y pensar en lo que dice el Antiguo Testamento de que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando ven a Jesús, ven a una persona, pues,
para usar una palabra fuerte, una persona maldita por Dios, ¿sí? Una persona que para ellos no podían concebir un Mesías así. Pero lo bonito es ver que fue la única forma de cumplir las profecías. Y como dice Pablo nuevamente, aquí en Romanos 1, él dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, es algo que venía ya profetizado, algo que Dios ya había dado revelación sobre eso, y pienso en varios pasajes del Antiguo Testamento, pero no es un mensaje nuevo. Sí. Muy bien, pastor. ¿Qué efecto debe producir en una persona que cree en el Evangelio? Cuando escucha este mensaje, ¿qué pasa o qué debería pasar en la vida de una persona que realmente crea el Evangelio? Sí, sí, pues para mencionar otra vez lo que vimos en el 1:16 de Romanos, dice que es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos de salvación, eso tiene muchísimas implicaciones, porque no es solamente un tiquete al cielo. A veces pensamos que la salvación es eso, como un tiquete al cielo y listo, todo bien y voy para el cielo. Pero habla de salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condenación y apartarnos para una vida nueva, para servirle a Él. Entonces es algo muy bonito porque ya cambia el eje de mi vida, cambia el enfoque de mi vida, de una vida centrada en mí mismo, de una vida egoísta, de una vida orientada hacia este mundo terrenal solamente. Dios nos da deseos nuevos, nos da una pasión por Él, nos da amor por Él y por los demás. Y vemos ahí entonces toda una transformación. Incluso me hace eso, usar esa palabra, me hace pensar en Romanos 12, cuando habla ahí eh, de presentar nuestras vidas, ¿cierto? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando él habla de culto racional, la idea es que es apenas lógico servirle a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y habla ahí de una transformación también. En el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando habla de una transformación, principalmente eso tiene que ver con la forma en que nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a Dios y cómo vemos este mundo. Entonces no hay nada que se escape de eso. O sea, tiene que transformar todo aspecto de nuestra vida. Y lo triste es cuando nosotros tratamos de guardar una parte y no entregar esa parte a Dios, porque Él merece toda la gloria, merece toda nuestra vida. Y habla Él de pues que nosotros somos siervos de Él, o hasta la palabra del original es que somos esclavos de Él, que ya nuestra vida debe glorificarlo a Él y debe servir para Él como esclavos o como siervos. Entiendo. ¿Cierto? Entonces en eso, ok, bien. No, tranquilo, pastor, siga, continúe. Ok, ok. Sí, sí, no, en eso, obviamente, de hecho se trata todo el Nuevo Testamento de esa pregunta, realmente. O sea, la salvación y después cómo esa salvación debe cambiar mi vida, cómo debe cambiar la forma de vivir con mi familia, la forma de pensar en mí mismo, eh, la forma de concebir o entender mi pecado ante un Dios santo.
si yo peco, ¿qué hago? Pues ahí en el Evangelio Dios me recuerda que Cristo murió por mis pecados. Entonces, cuando peco, ya no debo como sumergirme en ese pecado, en esa culpabilidad, sino que debo llevar esa culpabilidad ante Dios para que me perdone y para que me ayude a correr nuevamente para Él. ¿Sí? Y en eso yo he visto esto en varios hermanos que cuando pecan se desaniman tanto, se centran nuevamente en sí mismos en vez de correr a Cristo. Entonces, por eso creo que el Evangelio es tan importante para ver lo que Cristo ha hecho, pero no solamente lo que ha hecho, sino lo que Él sigue haciendo. Porque una parte que a veces se nos olvida es cómo su obra está completamente unida. Es decir, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión también, que varias veces en la palabra vemos que su resurrección va de la mano con su ascensión y su ascensión a su obra presente a favor nuestro, su obra de intercesión. Y entonces en eso, cuando miramos toda esa obra, eso nos debe llenar de gozo y también de confianza para acercarnos al Padre a través de Cristo. Y cuando pecamos ya debe ser diferente, porque es acudir a Él, buscar su perdón, pero entender lo que Él hizo y lo que hace por nosotros, que nos da mucha confianza ante Él, no en nosotros, sino en Él. Muy bien. Pastor, cuando usted hablaba de cuando pecamos y venimos a Cristo, me recordaba a mí este versículo que está en Hebreos, que dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar Sí. misericordia, ¿no? Para el oportuno socorro. Y creo que, pues no sé, solo cuando lo escuchaba hablar venía a mi mente este versículo y ver cómo, ok, si hallo misericordia es porque realmente la necesito, ¿no? Y en Cristo puedo encontrar la misericordia para mi pecado. Así que me ha parecido muy hermoso lo que usted estaba diciendo. Sí, amén. Y debemos como cristianos nunca olvidar eso. Que honestamente yo crecí en un ambiente en donde, bueno, no, podría usar varias palabras, pero voy a usar la palabra un ambiente un poco legalista, en el sentido de pensar en mi fe más como algunas reglas, más de esa forma. Entonces la idea, por ejemplo, de regocijarme en la alabanza no entraba en mi cabeza porque era más algo solemne, más algo en el cual yo no pensaba en lo que había hecho Cristo mucho por mí porque estaba pensando en todo lo que no debía hacer en vez de realmente regocijarme en Cristo. Y entonces incluso cuando pecamos, obviamente es terrible, pero cuando pecamos, eso también nos ayuda a ver qué tan hermoso es Cristo, ver el perdón, ver su amor. Y, y Dios incluso usa ese pecado nuestro para acercarnos más a Él. Porque como dice Cristo, que al que se le ha perdonado mucho, pues ama mucho. Y creo que ahí no es tanto contar los pecados, sino es apreciar más a Cristo. Cada vez que pecamos, pues recordar que solamente entramos a la presencia del Padre a través del Hijo y su sacrificio, ¿cierto? Porque a veces ponemos eso en el nombre de Jesús al final de una oración, pero es más bien entender que es solamente a través de Él y lo que Él hizo a través del Evangelio, su persona y su obra, que entramos a la presencia del Padre libremente como sus hijos amados. Y realmente yo puedo decir todo esto y son cosas tan hermosas que yo creo que capto 10% de lo que estoy diciendo. Sí, creo que nos llevaría toda la vida simplemente meditar lo que significa
la obra de Cristo y su vida y su cruz y su muerte y resurrección, ¿cierto? Sí, así es. Uh, el Evangelio debe, digamos, permear todas las áreas de nuestra vida. Y ahora mismo estamos en una época de cuarentena, ¿cierto? Que es muy difícil, las personas están en sus casas, muchas personas han como perdido sus empleos o están en situaciones económicas o familiares difíciles. ¿Qué trae el Evangelio para nosotros en una época tan difícil como esta? ¿Qué podemos encontrar en el Evangelio o qué nos dice el Evangelio? Sí, es una excelente pregunta. Y al predicar la carta a los romanos, algo que me ha llamado la atención más esta vez que nunca es la importancia de la esperanza. Es una palabra que a veces no entendemos porque si decimos en español, no, yo espero que tal cosa pase, no es una esperanza muy fuerte. Pero cuando la palabra habla de esperanza, es algo firme, es algo que ya está reservado en los cielos para nosotros. Es algo que depende de su obra, no de la nuestra. Y me haces pensar en Romanos 5, que Pablo en el 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí pues eso es a través del Evangelio. Pero escuchen el versículo que sigue. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso anima bastante porque ciertamente es un tiempo muy difícil y yo creo que no hemos visto todavía tal vez todas las consecuencias de esta pandemia a nivel personal, a nivel de la sociedad, a nivel económico. Pero lo que sí tenemos que recordar es lo que vemos acá, que Dios está obrando y Él nos da una esperanza. Y esa esperanza está realmente fundamentada en el Evangelio, porque ahí vemos la justificación por la sola fe en el 5.1. Tenemos paz para con Dios. Entonces, pase lo que pase en ese mundo, si tenemos paz con Dios, es lo más importante, ¿sí? Porque ahí habla de una paz objetiva. No es solamente un sentimiento, sino que ya hay paz entre Él y nosotros por medio de Jesús. Y también ahí habla del amor de Dios en el 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en eso tenemos que recordar que lo que Dios ha hecho en el Evangelio es una obra de la Trinidad. No es solamente, a veces pensamos solamente en Jesús, pero también vemos que el Padre es quien planeó todo, quien envió al Hijo, el Espíritu Santo, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu estuvieron involucrados en su resurrección. Y vemos aquí que hoy día el Espíritu Santo es quien derrama el amor de Dios en nosotros. El Espíritu Santo en otras partes nos dice también que Él es quien nos consuela. Así que Él toma nuestra circunstancia y miramos la tribulación, miramos todo lo que está pasando, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a ver, bueno, Dios está obrando algo más grande de lo que tú y yo veamos, ¿sí? Que, por ejemplo, a nuestra iglesia les he dicho a los hermanos últimamente que tenemos que orar para que Dios se glorifique grandemente en este tiempo. Porque nosotros a veces oramos solamente para sobrevivir. Pero si pudiéramos ver lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer, creo que veríamos algo muchísimo más grande.
¿sí? Por ejemplo, pienso en países cerrados al evangelio. Qué sé yo, pero quizás Dios va a usar esta pandemia para abrir corazones en lugares en donde el evangelio no está permitido, ¿sí? Y nosotros a veces estamos pensando solamente en cosas nuestras y bueno, no hay nada malo en eso, sino que también debemos pensar en qué quiere hacer Dios con esto y orar con más fe para que Dios haga grandes cosas en este tiempo, para que Dios rompa barreras que el mundo ha puesto y Él lo puede hacer, ¿sí? Pero en todo eso vemos que hay un propósito para esto. También ahí Él habla de que eso produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Así que en cada corazón lo que debe hacer este tiempo es llenarnos de más esperanza en Cristo, ¿sí? Poner menos confianza en nosotros, menos confianza en este mundo y más confianza en Él, porque finalmente Él es quien nos salva y es quien nos va a llevar donde Él, ¿cierto? Así es, pastor. En Facebook he visto muchas veces muchas publicaciones que dicen, somos una iglesia centrada en el Evangelio. Eh, o cómo o cómo tener una vida centrada en el Evangelio. O cómo lograr que tu grupo pequeño sea centrado en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esta expresión? Ser centrado. Hmm, sí, sí, sí. Es una muy buena pregunta. Y seguramente varios tienen diferentes conceptos, ¿cierto? De eso, de qué significa. Como he mencionado, a mí me gusta pensar en la forma en que Pablo piensa, que realmente el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Lo que, o bueno, para ponerlo en otros términos, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él debe ser el centro de nuestra vida. Cuando pienso en el mensaje que se predica, por ejemplo, ¿de dónde viene ese mensaje? Pues no puede venir de mi cabeza, no puede venir de mis buenos consejos de mi juventud o de mi papá. Obviamente esas cosas sirven, pero el mensaje de la iglesia tiene que ser el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso creo que cuando vemos la palabra, vemos que Dios siempre es el centro de todo, no el hombre. Por ejemplo, pienso en el Salmo 115:1 que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Así que en una iglesia centrada en el Evangelio, en una persona centrada en el Evangelio, en un grupo pequeño centrado en el Evangelio, quien debe primar es Dios. Y cuando hablamos de esa forma, el enfoque nuevamente va a estar en Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Qué mensaje quiere Dios que prediquemos nosotros, que vivamos nosotros? Eh, y obviamente cuando hacemos eso no se trata de mis sentimientos tanto o mis experiencias tanto, las cuales son importantes, claro. Pero entre mis experiencias y lo que hizo Cristo, ¿cuál debe ser más importante? Y obviamente debe ser la obra y la persona de Cristo. Eso debe ser más importante que mis experiencias, ¿sí? Y mis experiencias las debo orientar alrededor de lo que Él hizo, no al revés, ¿sí? Porque a veces la gente quiere como añadir a Cristo a su vida, pero cuando Él nos salva, no es solamente añadirlo a nuestra vida, sino que Él se convierte en el centro de nuestra vida y nuestra razón para vivir es Él, ¿sí? Pienso también que cuando decimos, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15, habla del Evangelio, dice que es el mensaje de salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ahí cuando hablamos de esa parte por nuestros pecados, estamos reconociendo en voz alta que somos pecadores. Entonces, otra marca
de una iglesia centrada en el Evangelio sería que se predica sobre el pecado. Porque hoy día hay tristemente algunas iglesias en las cuales rara vez se escucha del pecado. ¿Sí? Se habla más de otras cosas, pero en la palabra de Dios vemos que Dios confronta nuestro pecado. Y a veces uno ve a personas que cuando escuchan de su pecado, tienen un rechazo hacia ese mensaje. Pero si pensamos, para usar una ilustración de la época ahorita, si una persona tiene el COVID y se está poniendo cada vez más grave y dice, no, es que yo estoy bien y niega la enfermedad, pues no va a haber ninguna solución, ¿cierto? No va a recibir el tratamiento que necesita. Y es similar con una persona que no quiere reconocer su pecado, no va a ver qué es la salvación y tampoco va a entender por qué vino Cristo. Pero cuando entendemos esas verdades, ya eso, como mencioné antes, transforma nuestra vida, porque nos ayuda a ser más humildes, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien me dice, Jonathan, pecaste contra mí. Si tengo el evangelio claro, no voy a tener que defenderme de una vez y decir, no, es que no pequé, sino puedo pensar de forma más como Dios quiere y decir, ¿será cierto? Y si es cierto, lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque ya lo reconocí en el evangelio. Cristo murió por mis pecados, los pasados, presentes y futuros. Y en las relaciones, por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuál es uno de los problemas más grandes? Pues es no reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Y cuando empezamos a reconocerlos, ya es mucho más fácil convivir con otra persona, porque los dos somos pecadores. Si no reconocemos el pecado, va a ser terrible, ¿sí? Pero si reconocemos el pecado, ya puede fluir también el perdón, porque claro, ¿cómo no voy a perdonar a mi esposa cuando Cristo me ha perdonado todos mis pecados? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Así que cuando vivimos con el evangelio como el centro, ya fluye el amor, fluye el perdón, fluye la humildad. Y eso tampoco es hablar mal de nosotros mismos, sino es ser, como dice Pablo, tener cordura cuando pensamos en nosotros. Si hemos podido hacer algo bien, debemos darle a Él la gloria. Y si hemos pecado, debemos reconocerlo. ¿Sí? Y como mencioné al principio, eso siempre nos lleva nuevamente a Cristo y nos ayuda a apreciar más lo que Él ha hecho. Muy bien. Entonces, ahorita usted mencionaba que, digamos que una iglesia centrada en el Evangelio, pues de una u otra forma debe hablar del pecado. ¿Dónde está el equilibrio cuando yo voy a compartir el Evangelio con alguien que no cree entre hablar del pecado y también mostrar como el amor de Dios? Porque podríamos de pronto hablar solo eres un pecador, o también irnos al otro extremo, Dios te ama y acepta todo lo que eres. ¿Dónde está el equilibrio? Sí, sí. Sí, es una muy buena pregunta y creo que va a ser diferente en cada caso. Si miramos a Jesús, por ejemplo, me llama la atención mucho cómo él habla con algunas personas, por ejemplo, la samaritana. ¿Cómo le habla? Pues con mucha compasión y le ayuda de forma muy sutil a ver su pecado. Y realmente esa mujer no necesitaba mucha ayuda para ver su pecado, ya lo entendía. Eh, pero Jesús menciona algo, bueno, habla de su esposo o habla bueno, no recuerdo en este momento cómo lo dice exactamente, que se me fue, pero habla de su situación, ¿cierto? Que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo.
Pero él no martilla mucho ese punto porque ella lo reconoce. Él habla más de su amor y lo que él puede hacer para ella, ¿sí? Y pienso en eso a diferencia de su trato con los fariseos, que los fariseos, él no les habla mucho del amor de Dios porque ellos no querían reconocer su pecado. Entonces, en ese sentido, pues claro que no somos Jesús, pero creo que cada persona va a ser diferente. Con algunas personas hay que confrontarlas, quizás hasta un poco fuerte. Con otras personas no tenemos que hablar tanto del pecado porque ya reconocen eso. Incluso yo recuerdo una persona que me afirmaba varias veces que no era pecador. Eh, y, y entonces, claro, con él tuve que ir a la ley, los 10 mandamientos, tratar de mostrarle, obviamente con amor, pero tratamos de mirar en los 10 mandamientos qué es el pecado y ver que nadie cumple. Ahora, con otra persona que reconoce su pecado abiertamente, no hay que hablar tanto de ese tema. Y quizás para otra persona el problema será cómo puede Dios perdonarme porque he pecado tanto. Ahí tendríamos que mirar más la obra de Cristo y lo que Él ha hecho y su amor, mientras con ese hombre que mencioné, pues antes de entender el amor de Dios, Él tenía que entender su pecado. Y creo que en eso, como tú dices, tiene que haber un equilibrio, porque tampoco la idea es, o sea, las dos cosas están unidas en la mente de Dios. Su amor y su justicia están perfectamente unidos. Ok, muy bien. Um, Ahora que mencionó a Jesús, digamos que hay ciertas personas que dicen, Jesús nunca predicó el Evangelio se lo inventó Pablo. Jesús vino a Mm. predicar a la paz, a enseñarnos a ser unas buenas personas. Pero, ¿predicó Jesús el Evangelio? Sí, sí, sí. Esta pregunta es excelente también porque vemos, por ejemplo, en Marcos. Marcos comienza de una forma también llamativa. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, se trata todo el Evangelio de Marcos se trata del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando vemos ese mensaje, lo primero que vemos en Jesús, las primeras palabras de Jesús, en el versículo 15, él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, en este Evangelio, lo primero que dice Jesús es, habla del Evangelio, habla del arrepentimiento y habla de la fe en el Evangelio. Entonces, decir que no predicó el Evangelio no tiene ningún sentido, ¿cierto? Lo otro es que si miramos, por ejemplo, el Evangelio según Marcos, uno de los versículos, o quizás el versículo clave, se encuentra en el capítulo 10, el verso 45. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que incluso en un evangelio que quizás alguien podría decir, no, pero él no predicó el evangelio, lo que vemos ahí es que su vida era una vida de servicio y finalmente para dar su vida en rescate por muchos. Es el mensaje clave de Marcos. Porque ahí vemos su servicio y vemos la última mitad del libro se trata de la semana de la pasión. O sea, predicamos este evangelio hace un par de años y la primera parte era Jesús en cámara rápida, porque Marcos habla muy rápido de todo lo que él hizo. Y la segunda mitad era Jesús en cámara lenta, porque todo va más lento con los últimos capítulos y se tratan de la última semana de Jesús antes de su muerte y de su muerte por nuestros pecados. Como dice nuevamente aquí en el 45,
para dar su vida en rescate por muchos. Así que decir que eso viene de Pablo, pues no tiene ningún sentido, porque está ahí con Marcos y podríamos decir lo mismo con Mateo, Lucas y Juan. Muy bien. Cuando nosotros leemos el Evangelio, perdón, el libro de los Hechos, encontramos distintos mensajes dados por Pedro y por Pablo. Y el otro día estaba leyendo un artículo que decía que en los mensajes de Pedro, cuando digamos en el mensaje que dio después del día del Pentecostés, no menciona nunca el perdón de pecados, no menciona digamos, el arrepentimiento, pero se considera que predicó el Evangelio y digamos que así hay en otros mensajes. ¿Cómo se relacionan estos mensajes con la predicación completa del Evangelio de decir, Cristo murió por ti, por eso debes arrepentirte y entregarle tu vida a Él? Sí, sí, eso, pues hay que recordar, Felipe, con eso que Lucas y el libro de Lucas y el libro de Hechos son dos libros del mismo, digamos que dos partes del mismo libro, realmente. Y por eso al final de Lucas, el 24 y 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y cuando vemos entonces en Hechos 1, comienza esa historia maravillosa de que ellos van a recibir el Espíritu Santo y van a ser, en el 1.8 habla de que van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no cambia el mensaje. ¿Sí? Eso del arrepentimiento, el perdón de los pecados y lo que vemos en estas prédicas de Pedro o de Pablo es que nuevamente dependía mucho de la audiencia, porque cuando Pedro hablaba con los judíos, él tenía que enfatizar muchísimo más en la persona de Jesús. Y vemos ahí en el capítulo 2, por ejemplo, que él enfatiza mucho en quién es Jesús. Y él cita el Antiguo Testamento, los Salmos, Joel, cita varios pasajes del Antiguo Testamento porque los judíos aceptaban el Antiguo Testamento. El problema para ellos era ver quién era Jesús. Y por eso él usó tanto tiempo hablando de la persona de Jesús, de las profecías sobre Jesús. Mientras que igual Pablo, cuando él hablaba con los judíos, hacía lo mismo, usaba el Antiguo Testamento para mostrar quién era Jesús, que era el Cristo, el Mesías. Pero vemos en Hechos 17, por ejemplo, cuando Pablo predica a un grupo de atenienses, pues en Atenas, él predica a un grupo de personas muy diferentes, no judías, personas muy filosóficas. ¿Y con quién empieza? Pues no empieza con Jesús, sino que empieza con Dios como creador. Y él dice que vio una inscripción que decía al Dios no conocido. Y él dice aquí, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, él empieza con el conocimiento de ellos, en donde estaban ellos. Ellos no aceptaban el Antiguo Testamento, por eso no empieza ahí, no empieza con el Mesías, sino que empieza con la predicación sobre Dios como creador, al cual todos tenemos que rendir cuentas. Y de ahí él pasa, incluso él cita a un profeta de ellos, por ejemplo, a una persona de ellos, y usa cosas que ellos ya conocían para acercarlos al mensaje del Evangelio. Y por eso creo que si vamos a buscar un mensaje, en cada mensaje en Hechos va a ser un poco diferente la prédica, porque el predicador está dirigiendo su mensaje a su audiencia. ¿Sí? Y claro, siempre llegan a Cristo. Por ejemplo, en Atenas, Pablo finalmente en el 31 dice,
bueno, 30, perdón, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí vemos entonces que él, después de hablar de Dios como creador, la creación, él llega a Cristo, pero incluso su punto principal es el arrepentimiento y que Cristo es quien va a juzgar al mundo, ¿sí? Entonces, claro, ellos lo paran ahí y no quieren escuchar más. Pero después habla de que un par de personas creyeron. Seguramente él habló más con ellos más sobre Jesús, sobre su persona y sobre su obra y la importancia de la fe. Pero creo que una lección que podemos tomar es entender que el mensaje tiene que ajustarse en la forma a cada persona. El mensaje no cambia, pero ¿qué aspectos del mensaje debo resaltar? Eso sí cambia. Porque nuevamente con un judío quizás voy a empezar con profecías del Antiguo Testamento. Con una persona tradicional de Colombia, ya ellos, la mayoría aceptan, bueno, la Biblia es palabra de Dios y no tenemos que argumentar eso. Pero con una persona atea tendríamos que hablar, bueno, de la creación, de que Dios es el creador y le debemos nuestra vida, etcétera. ¿Qué es el pecado, etcétera? Entonces, en cada caso tiene que variar la forma de presentar ese evangelio. Ok, si la forma varía, ¿qué es lo que nunca debe faltar? ¿Qué es lo que no debe faltar en la presentación del Evangelio? Ok. Pues nuevamente, para mí lo más importante es pensar en dos áreas importantes, la persona de Cristo y su obra por nosotros. ¿Sí? Y obviamente a eso añadirle la respuesta necesaria. Porque si nosotros, por ejemplo, si no hablamos nunca del pecado y hablamos de ser salvos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a ser salvos? ¿Sí? Entonces hay que recordar eso. Si la persona no entiende quién es Jesús, pues la idea no es poner la fe en un nombre escrito en un libro, sino es entender, bueno, ¿quién es Jesús? Entender que es el Hijo de Dios, es Dios en esencia, es verdadero hombre, es verdadero Dios. Obviamente no tenemos que hablar de todos los términos teológicos y eso, pero si la persona dice, no, para mí Jesús es solamente un hombre, pues habría que hablar de quién es Jesús. ¿Sí? Confrontar a esa persona con sus afirmaciones sobre su deidad, de que Él y el Padre son uno, bueno, hay muchas cosas que la palabra dice, que Él mismo dijo. Y después hablar de su obra, lo que Él hizo, y como vimos al principio, el resumen es su vida, su muerte por nuestros pecados, su sepultura es una prueba de su muerte y su resurrección. La prueba de eso es que muchos lo vieron después, ¿sí? Entonces, esa es como la parte más importante de su obra, es lo que hizo una cruz por nosotros y su resurrección. Y como mencionamos también en Romanos, cada vez que vemos esa palabra creer o arrepentirse, eso habla de la respuesta necesaria nuestra, de arrepentirnos y creer, que yo veo eso como dos caras de la misma moneda. Si me arrepiento, verdaderamente pongo mi fe en Jesús. Y si he puesto mi fe en Jesús es porque me he arrepentido. ¿Qué relación hay entre creer el Evangelio y el discipulado? Como un cristiano nuevo, ¿puedo creer el Evangelio y ya? ¿Y no necesito más nada? ¿O creo el Evangelio y debo seguir creyendo y creciendo en el Evangelio? ¿O qué relación hay ahí? Sí, sí, excelente, hermano. En eso pienso también en la carta a los romanos,
Porque los romanos a los cuales escribió Pablo eran cristianos ya. Pero él dice en el 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, no es el mensaje del evangelio solamente para los no cristianos. Y como mencioné antes, fue un concepto que yo tenía. No, yo ya recibí a Cristo y no tengo que pensar más en el evangelio. Pero no es la forma bíblica, porque la forma bíblica es como dice Pablo, tanto el cristiano como el no cristiano necesitamos el evangelio todos los días. Y realmente cuando contemplamos a Cristo de esa forma, cuando lo contemplamos en su persona y en su obra, es la forma en que Dios nos va a transformar. Y me encanta 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando habla Pablo ahí de la gloria del Señor, está hablando de su persona, pero creo que también de su obra. Así que al mirarlo en todo lo que Él es y lo que ha hecho, Dios nos transforma cada vez más a la imagen de Cristo. Y por eso no puede ser algo de una vez en la vida y ya, sino que lo recibimos, pero seguimos contemplándolo. Seguimos contemplando el Evangelio. Seguimos creyendo el Evangelio y fortaleciendo nuestra fe en Cristo y en su Evangelio. ¿Cómo se relaciona el Evangelio con la declaración de Jesús es el Señor? Sí, pues por alguna razón vamos a estar en Romanos, parece, para toda la entrevista, lo cual está bien, pero me haces pensar en Romanos 10 y son versículos que seguramente la audiencia ya tiene memorizados. Cuando dice en el 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando decimos eso, entonces Jesús es el Señor, es decir, que no hay ningún otro Señor, ¿sí?, sobre nosotros. Porque los romanos debían decir, no, el César es el Señor. De hecho, es la misma frase que ellos debían decir, César es Señor. Y el cristiano debía decir, no, César no es Señor, ningún político es Señor, Jesús es el Señor. Así que habla de una, una devoción a Él y también habla de recibirlo como el Señor, porque ahí Él está citando, por ejemplo, en el mismo contexto, está citando, dice ahí, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y es una cita de Isaías 28:16. Y en ese contexto original habla de Jehová, ¿sí? Es decir, cuando yo digo Jesús es el Señor, yo digo Jesús es Jehová, Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces no es solamente, no, Él es el Señor, no, Él es Señor, Él es creador y Él es quien merece toda la gloria y Él merece toda mi vida. Entonces, claro, las dos cosas están muy relacionadas. Y yo pienso que hoy día ha sido o ha llegado a ser muy fácil decir, ya soy cristiano, porque no nos cuesta casi nada decirlo. Mientras que en aquel entonces decir, yo soy cristiano, Jesús es el Señor, implicaba persecución seguramente, implicaba o significaba que uno no podría seguir los desfiles de la sociedad en donde ellos alaban a sus dioses, en donde cada casa tenía un altar a los dioses romanos o paganos. Ellos tenían que quitar todo eso y recibir persecución porque debían estar en esos desfiles y no estaban, ¿sí? Y yo pienso en algunos países hoy día en donde ser cristiano es ilegal. Creo que es más similar al contexto que vemos aquí en el primer siglo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué significa para nosotros
en ese contexto en donde podemos decirlo y nadie nos hace nada. Es entender qué significa, porque igual, yo no puedo decir que Jesús es el Señor y seguir creyendo en mi religión personal, o seguir creyendo en mis méritos, o seguir creyendo en otro santo, o otra cosa así. Yo tengo que dejar todo eso, rechazar todo eso, y en muchos casos quizás ha sido una fe implícita en nosotros mismos, porque la sociedad habla mucho de tener confianza en uno mismo, tener mucha autoestima, etcétera. Pero la palabra nos habla de que no, el único que salva es Jesús y tenemos que recibirlo como Él realmente es. Ese texto que usted usó en Romanos 19, digamos que lo usa mucho para, pues, decir, invitar a las personas a decir, bueno, si haces esta oración y repites conmigo estas palabras, ya eres cristiano. Ah, pero si lo miramos desde la perspectiva de que Jesús realmente es el Rey, Jesús realmente es el Señor de nuestra vida, creo que debe implicar mucho más que simplemente pronunciar unas palabras, ¿no? Debe ser mucho más que eso, ¿cierto? Sí, 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 exacto, porque ahí habla bueno, de hecho él pone el orden de esa forma, porque dice, si confesares con tu boca y después dice que creyeres en tu corazón. Y uno podría pensar, pero ¿por qué lo pone en ese orden? Y es simplemente porque en el verso 8 arribita, él cita Deuteronomio 30, cuando dice, cerca de ti está la palabra, es en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y por eso cita las palabras, toma el orden de Deuteronomio y habla de la boca y del corazón. Pero en el versículo 10 lo pone en el orden más lógico, porque con el corazón se cree para justicia, y realmente voy a traducir la palabra pero, que es mejor traducirla como y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no, lo que es más importante es el corazón, lo que entendemos y lo que creemos, y la boca después confiesa lógicamente lo que ya hemos creído. O sea, eso pasa en el mismo momento, creo, pero entre decir algo y creer algo, obviamente, el enfoque de Pablo aquí es lo que tenemos que creer en nuestro corazón. ¿Sí? Y claro, cuando hacemos que la gente repita unas palabras, si ellos no han entendido el mensaje, ellos no van a ser salvos, porque la palabra habla de la fe en una persona y en la obra de esa persona, en la persona de Jesús y en su obra. Pero si yo no entiendo su persona ni su obra, ¿cómo puedo creer en él? ¿Sí? Obviamente no estamos hablando de haber leído un libro de teología de 400 páginas, no. Pero entender lo básico, y yo lo he visto también con niños que a veces, no, niños, ¿cuántos quieren ir al cielo? Ah, yo sí. ¿Cuántos quieren ir al infierno? No, yo no. Bueno, hagan esa oración conmigo. Y uno puede ver que no han entendido el mensaje, pero sí repiten las palabras y en el peor de los casos después van a decir, ah, ya soy cristiano porque dije lo que la profesora dijo, ¿cierto? O el profesor, o el pastor, como sea el caso. Pero en eso creo que no les ayuda realmente y yo no tengo problemas en una invitación, pero no hago a la persona decir palabras, sino que si quieres en tu corazón decir esas palabras al Señor de manera muy genuina, lo puedes hacer. Pero no es, repite conmigo, porque la fe no es algo automático, no es algo mecánico, es algo del corazón. Okay. Muy bien. Para ir ya cerrando, cuando hablamos del Evangelio y la adoración de nosotros los cristianos, ¿cómo se relacionan esas dos cosas? El Evangelio con la adoración que le damos a Dios. Hmm,
Sí, están muy relacionadas las dos cosas, ¿cierto, Felipe? En eso vemos que si pensamos en el Salterio, en los Salmos, vemos ahí que los salmistas alaban a Dios por varias cosas. Alaban a Dios por quién es Él. Alaban a Dios por lo que Él ha hecho. Alaban a Dios por su salvación. Eh, y pues nosotros como cristianos, a la luz del Evangelio, cuando nosotros cantamos, debemos tener todas esas cosas en mente. Debemos tener en mente quién es Dios. Debemos ver también los propósitos de la alabanza, que hay salmos que son para enseñar, son didácticos. Entonces, hay canciones que nos pueden enseñar más del Evangelio. Hay otras canciones que simplemente van a tomar la obra de Cristo, lo que Él ha hecho para alabarlo a Él. ¿Sí? Y como dije al principio, Dios debe ser el centro de nuestra alabanza, no nosotros. Obviamente nosotros estamos muy involucrados porque se trata de nosotros también. Pero finalmente la alabanza no se trata de tener buena música solamente o pasar un buen rato cantando, sino que es algo del corazón y realmente lo que nos debe conmover más que todo es lo que Dios ha hecho en Cristo, al salvarnos, al darnos una vida nueva, al ver su gran amor en la cruz, en la resurrección, al ver su poder, al vencer al diablo, vencer el pecado, vencer la condenación que estaba en contra nuestra. ¿Sí? Y eso nos debe llenar de gozo para cantar. Entonces, honestamente, cuando yo veo a un cristiano que no canta, pues claro que podemos tener días malos y entiendo, pero cuando hay un cristiano que nunca canta, eso me preocupa muchísimo, porque cantar debe ser algo que surja de nosotros por lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿sí? Y debemos elevar nuestro corazón a Él por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y claro, el Evangelio está ahí como el centro de todo eso. Sí, es cierto. Pastor, para terminar, un versículo con el cual quiera dejar a la audiencia. Ok. Sí, yo quiero enviar o dejarles un versículo que ya leí, pero es el 5:2 de Romanos, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues pensé en ese versículo porque nos puede animar bastante. Yo sé que este tiempo no ha sido fácil y, y lamentablemente no sé cuándo va a terminar, cómo vamos, pero algo que sí sé es que hay una esperanza más grande que la tribulación que estamos pasando, sea cual sea. Dios es más grande y Él tiene una esperanza para nosotros en los cielos y eso todo debido a lo que Cristo ha hecho en el Evangelio. Es una esperanza inconmovible. Pastor Jonathan, Amén. muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este episodio. Creo que hay muchas cosas que debemos seguir meditando y seguir creciendo en el Evangelio. Sé que nuestros oyentes les gustó el día de hoy y que, bueno, vamos a seguir estudiando las Escrituras y creciendo en el Evangelio. A todos los que nos oyen y nos ven por YouTube, quiero decirles muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El pastor Jonathan es pastor en una iglesia bautista aquí en Santa Marta, en la iglesia Impacto Bíblico. Y bueno, pastor, si alguien quisiera de pronto conocer un poco más de Fundebao, que es como el Instituto de Enseñanza Teológica, no sé si quiere tomar unos minutos para hablar acerca de eso. Ok. Sí, pues la idea es ofrecer otro curso en agosto.
que va a ser otro curso gratis sobre la predicación. La predicación expositiva. Así que pues los invitamos. Ahí el sitio web es fundebao.com y ahí ahorita no hemos actualizado la página, debemos hacerlo, pero ahí hay un botón para enviar un mensaje por WhatsApp y si envían un mensaje, yo recibo esos mensajes y así podrían hacer consultas, preguntas, porque la idea es arrancar en agosto. Y la vez pasada hicimos el curso los martes, de 7 de la noche a 9 de la noche, los martes. Así que no sé si a la audiencia le conviene el horario, pero es una posible opción para estudiar. Y cuando se acabe este tiempo de cuarentena, la idea es arrancar también con un programa, o bueno, arrancar nuevamente con el programa que habíamos empezado. Es un programa de 1 año y medio de la República Dominicana, que es un programa acreditado por un seminario allá en la República Dominicana y es un programa muy práctico de discipulado especialmente para líderes. Así que nos encantaría tener varios de ustedes con nosotros también, Dios mediante. Muchas gracias, pastor. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Queremos agradecerlos por estar con nosotros durante este tiempo y esperamos que se conecten a nuestra próxima emisión. Dios los bendiga y nos estamos viendo.